Comprar una entrada con tranquilidad, con transparencia, con comodidad, con seguridad y atención al cliente te garantiza que vas a disfrutar de tu espectáculo. Así que cuando vayas a comprar una entrada de cualquier espectáculo, Total Pagos es el sitio para adquirir tu entrada. Eddie Santiago audicionó con un merengue, para que sepa. No fue con una salsa. No fue con una salsa, sino con un merengue. Fue con un merengue de Eddie. Oye, ese podcast. Más salsa que podcast. Bienvenidos a otro capítulo de Más Salsa que Podcast. Nada, contento de estar nuevamente con ustedes. Primero que nada, antes de que empiece esto, acuérdate de darle like, darle me gusta, compartir el contenido. En la medida que tú le des like, compartas este contenido, pues a mí me permite la posibilidad o nos permite la posibilidad de seguir haciendo contenido de calidad, de seguir trabajando por y para la salsa. Hoy un capítulo excelente, un invitado de lujo, una figura que tiene mucho que ver con todo el tema de la salsa romántica, ¿no? Así que recibamos nada más y nada menos que a Nicolás Viva del conjunto Chaney, mi pana. Un placer, mi hermano, un placer. Estás en tu casa. Gracias. Gracias, Benny, por darme, por la invitación que me hiciste, ¿no? Para tu programa Salsa Podcast. Para mí es un placer estar hoy aquí contigo, como presidente. ¿Hablando de Chaney? Sí, teníamos rato tratando de hacer este programa. Me acuerdo que cuando yo vine para Puerto Rico, estaba viendo Los Ángeles y vine para Puerto Rico, no pensaba vivir aquí todavía. Eso fue creo que en el 20, no me acuerdo. Pero te estabas presentando en Isla Verde y estaba Gerardito. Gerardito había cantado contigo ese día. Ese día fue que hicimos como que un contacto. Okay. Y bueno, nada, contento de que estés aquí. Mira, para entrar en materia, los inicios de Chaney. ¿Cómo arranca el conjunto Chaney? Bueno, el conjunto Chaney arranca más o menos para el 1978. Más o menos por ahí que arrancamos. Que sé que este grupo lo empezamos el señor Jerry Rivas, cantante de Gran Combo, que era mi cuñado. Sigue siendo mi cuñado toda la vida, cuñado eterno. Seguro. Entonces, y en el 78, Jerry Rivas y yo participábamos en una orquesta que se llamaba la Orquesta Cojoba, que nos grabó Fran Ferrer, el disco. Entonces, de ahí, cuando hicimos ese disco para la Orquesta Cojoba, ahí fue que Jerry Rivas se me acerca y me dice, contra Nicolás, vamos a hacerlo de nosotros. Yo creo que ya es hora. Y ahí entonces que Jerry Rivas y yo salimos de la Orquesta Cojoba en el 1978 y empezamos los inicios del conjunto Chaney, pero vinimos a grabar en el 1980. Pero el grupo realmente comenzó en el 78. Ese tiempo, bueno, de inicio, estaba escuchando ciertos temas, por ejemplo, El Día y el Jíbaro, el Jibarito. Tenía otro contexto mucho más social, las letras no estaban tanto vinculadas al amor, sino más bien a la cotidianidad de Puerto Rico, de la isla. Sí, cuando el grupo empezamos tocando salsa de golpe, como se le llama, ¿no? El primer disco fue en el 1980, que fue bajo el sello Key Records del señor Israel Horta, que en paz descanse, y Boy Valentín y Pepe Almada, allá en Miami, y se me acercaron y hicieron un sello, se llamaba, como te dije, Key Records. Ahí grabaron varios artistas, ellos grabaron a Chaney, grabaron a Osvaldo Valentín, grabaron a Edwin Rodríguez, grabaron a Darwin Santiago y su Puerto Rico 74, y de ahí el tema que se pegó fuerte se llamaba Nicolasa. Nicolasa. Sí, que es composición de un muchacho que es de Puerto Tierra en San Juan, Rafael Negrón, nosotros le decíamos Fafo. Y ahí Nicolasa y Aprende a Querer y El Día y el Jibarito fueron un par de temas que sonaron de ese disco. Ya de ahí hicimos el segundo disco, que fue como para el 1982. Nos quedamos en la misma salsa de golpe con el señor Roberto Torres, el caminante, bajo el sello Carlos Records. Entonces ahí grabó Meñique, que en paz descanse, Meñique grabó ese disco. Y de ahí el tema que sonó fuerte y sigue sonando fuerte para toda Sudamérica es el tema Tarde Ya, que es una composición mía y un arreglo del señor Tommy Villarini, que también, que en paz descanse, que era mi arreglista por excelencia. Y ya al tercer disco que hicimos, que fue para el año 1985. Ok. Ahí fue que hicimos el cambio de la salsa del golpe a lo romántico. Y ese cambio, ¿a qué se debía? Porque, si mal no recuerdo, para el 80, 85, la salsa golpe o la salsa dura o la salsa vieja
empezó a caer un poco. Entra el fenómeno del merengue dentro de todas las emisoras, la salsa se retrae un poco y bueno, empieza pues el mercado que empieza como que a buscar quizás otra fórmula para volver a captar ese público salsero. Esa transición de la salsa dura o de golpe a la salsa romántica, ¿cómo fue? O sea, hubo ciertos miedos de que, mira, no vamos a hacer salsa dura, sino vámonos a esta tendencia. ¿Cómo fue ese proceso de Bueno, cambio? ese proceso, Benny, no fue difícil. Porque ya el que nos grabó, el empresario, el disquero que vive en Nueva York todavía, se llama Charlie Muñiz, mejor conocido como el Colorado. Colorado. Charlie ya tenía una idea de lo que él quería hacer cuando yo entré a ese sello. Ya él estaba grabando cuando entró Chaney en el 85 bajo el sello PDC, que se llama Producciones Disco Charlie. Ya él tenía la orquesta mulense y tenía Tempo Dominicano, que grababan bajo el sello de él. Entonces, pero ya él tenía la idea de hacer ese cambio porque ya eso venía en el ambiente. Ya venía en el ambiente. Antes pues, las orquestas no grababan un disco completo, sino grababan un tema así que tipo romanticón, Apollo Sound, Sí. con mi hermano Roberto Rovena, que en paz descanse, que suerte he tenido de nacer, El Progreso. Sí. Sammy Rolo González, que hizo también para aquel tiempo que grabó solista, Quiero dormir cansado. O sea que ya el rum rum venía en cuanto a la salsa romántica, pero solamente hacían un tema. Y Charlie me dijo, no, Nicolás, vamos a hacer un disco completo. Vamos zumbando Vamos a todas. vamos a todas. Y yo le dije, vamos. O sea, ahí empezamos a escoger temas. Y el primer tema que escogimos fue Desesperado, que lo grabó José José, que Hace palo. es un cacepalo de Rafael Pérez Botía, la voz del príncipe de la canción José José. Tommy Villarini hizo el arreglo. Entonces Benny, cuando ya estaba todo ya grabado, lo grabó en el estudio de View Recording ahí en la Roosevelt, en la estación Roosevelt. Cuando vamos a poner la voz, pues, lamentablemente el cantante que iba cantando falleció. Coño. Entonces yo dije, pues, wow. Yo me acerco de Marcos Adorno, que tocaba piano conmigo en esos momentos, que fue pianista de Gilberto Santa Rosa por muchos años también. El Marquito me dice, yo le digo a Marco, necesitamos un cantante para meterle la voz a este tema que ya está. Lo que faltaba eran los coros y la voz. Y me dijo, mira, hay un muchacho ahí, del barrio Piña, en Toalta, que se llama Eddie Santiago, que no está haciendo nada. Cuando él fue a buscar a Eddie Santiago, pues Eddie Santiago venía de Rafi Levy, la selecta, de hacer coro, pero a Rafi no le gustó y lo habían sacado. Y él hizo el acercamiento al señor Eddie Santiago, y yo le dije, pues mira, este fin de semana estamos en el antiguo Dupont Plaza, en abajo, en el sótano, en el ballroom grande que ellos tenían, Chaney iba a tocar un baile privado. Y pues traete a Eddie, a ver, y tiene que saber un tema. ¿Qué pasa? Que ese mismo sábado, Eddie llega, yo lo vi cuando bajó las escaleras hacia el ballroom, y preguntó por mí, yo lo vi, y mira, ¿qué está ahí Nicolás? Y él fue para allá, con las manitas metidas así en el gabán. Mira, ¿tú eres Nicolás? Sí. Ah, mira, yo soy Eddie Santiago. Y yo le digo, qué chévere. ¿Qué tema está aprendiendo? No, ninguno. Y yo, wow. Yo le dije, bueno, va. Pero vamos a hacer una cosa, Eddie. Vamos a tocar el segundo set. Yo voy a cantar, Eddie Santiago audicionó con un merengue, para que sepa. No fue con una salsa. No fue con una salsa, sino con un merengue. Fue con un merengue. Le dije, Eddie, vamos a hacer un merengue que se llama Mi Tambora, que era composición del pianista Richard Rodríguez. Vamos a hacer, yo lo voy a cantar, pues yo sabía el tema. Y como yo hacía coro y eso, yo canto el cuerpo y cuando venga la cuestión de improvisar, te señalo con el palo y arranca por ahí para abajo. Y exactamente, yo vine y canté el tema. Y cuando le dije, ahora Eddie, le señalé con el palo de la tambora. Y cuando ese muchacho empezó a cantar, todo el mundo se quedó así, atónito. ¿Qué pasó aquí? El muchacho metiendo esa voz, esos pitos allá arriba, esas inspiraciones allá arriba. Y todo el mundo decía, hasta el conguero que estaba al lado mío, me decía, ¿y dónde ese muchacho saca esa voz? Porque era... El flaquito ese. Sí, el flaquito ese, ¿dónde saca esa voz? Porque era impresionante. Y tampoco terminamos el merengue. Ahí yo le dije a Eddie, vamos para el estudio el miércoles, creo que fue un miércoles. Eddie llegó al estudio, como Eddie siempre fue fanático de todos esos balaristas, de Camilo Sesto, de Juan Pao,
Toda esa época de la balada mexicana. José, José de toda esa José. gente, él fue fanático de toda esa gente. Y ya él sabía el tema, que desesperado. Pues pasa que cuando él empieza a cantar el tema, él lo estaba cantando, pero no lo estaba interpretando. Entonces, yo le di, el promotor Charlie Muñillo, nos miramos así los dos, los Villarini, que estaba también, y de ven acá, estás cantando el tema, pero no lo estás interpretando. Y la parada, pues, tú tienes más que interpretar que cantar. Pero se tiene que Sí, sentir que la gente balada. lo sienta. Tiene que ser creíble. Sí, exactamente. Y le dimos para aquel tiempo un cassette. Y vete para tu casa y cuando estés listo, ven, viene. Pero vamos a hacer, cuando venga, vamos a hacer los coros. Pues los coros no estaban hechos, era por mandarle la voz a Eddie. Chévere. A los 3 días me llama Eddie. Ya estoy ready. Pues arranca para acá. Empezamos a hacer los coros. Los coros los hizo Jerry Rivas y Eddie Santiago. Yo dos solos porque ese coro es unísono. Lo doblamos 3 veces. Entonces viene Jerry Rivas y me dice, que me voy a quedarme a escuchar a ese muchacho. Y yo, pues quédate. Ya Jerry estaba en el Gran Combo. Entonces, y cuando él empezó a cantar el tema, Jerry Rivas me mira así y me dice, oye, ¿dónde salió ese muchacho? Me dice, de varios piñas de toda alta. Y, wow, pero qué clase de voz tiene. Y a Jerry le impresionó mucho la voz de Eddie. Y para hacerte el cuento corto, él fue bien preparado. Metió el tema de arriba abajo bien chévere y hizo las inspiraciones. En 2 horas ya el tema estaba. Parando y eso, ya en 2 horas el tema estaba. Y de ahí para abajo, pues ya tú sabes, el resto es historia. Entonces, Eddie Santiago, o sea, realmente el primer flaco que canta arriba no es Mar Anthony, sino Eddie Santiago. Eddie Santiago todavía tiene ese timbre de voz bien chévere. O sea que él regresó de nuevo al ambiente salsero. Y hizo un baile en diciembre con Grupo Nietzsche y Gran Combo. Sí, el 5 de diciembre creo que fue. En Miami, el party fue un paro total. Y él cantó muy bien. Yo se lo dije, porque él y yo mantenemos una buena conversación y una buena amistad. Y le dije, Eddie, de verdad que te la comiste. Tenía la voz intacta en su sitio, la gente cantando de los temas. Y él siempre ha sido muy, muy versátil en ese sentido. Sí, yo me quedé impresionado. Yo vi los reels de cantando en vivo y era como que si no hubiese pasado absolutamente nada. El timbre de voz, la potencia, la afinación, todo como ahí. que está new todavía. Una pregunta, Nicolás. Siendo líder de orquesta, normalmente lo más difícil, como cuando tú logras tener un frontside bien compuesto, que te ha pegado temas, que ha caminado a la orquesta, perdón, llega un momento que a veces pues las separaciones llegan. O sea, quizás los cantantes dicen, mira, es hora de yo hacer mi camino, de yo hacer mi carrera. ¿Cómo se vive ese momento cuando después que tienes un disco tan pegado con Eddie Santiago y Willy González? ¿Cómo es ese proceso de separación y cómo vives ese momento? Bueno, cuando pasó eso, ya estábamos en nuestra segunda producción, bajo el sello PDC. Estábamos haciendo el disco donde está cada cosa en su lugar, donde está segura, vamos dando tiempo ya. Y ya Eddie había puesto la voz del tema Cada cosa en su lugar. ¿Qué pasa? Que cuando sucede eso, estaba Eddie Santiago, estaba Willy González y estaba Cheo Andújar. Claro. Estaban los 3. Y fui a Venezuela con ellos 3. Entonces, lo de Eddie Santiago fue, ya le había puesto la voz del tema Cada cosa en su lugar, pero lo de Eddie Santiago no fue un problema conmigo. Lo de Eddie Santiago fue un problema con la compañía disquera, que no llegaron a un acuerdo financiero. Y pensé, Eddie Santiago, ahí fue que Eddie Santiago decidió irse por su cuenta. Pues, chévere. Sale Eddie, detrás de Eddie se fue Willy, pero Willy se fue porque se quiso ir. Entonces, se quedó Cheo Andújar solo. Entonces, cuando teníamos que resolver el problema, claro, porque ya él no iba a virar para atrás. Y ahí es que yo le digo a Cheo, mira, vente para que cantes el tema, que ya Eddie metió la voz. Ya el tema estaba cada cosa en su lugar, ya el tema estaba ya grabado con sonidos y todo. Entonces, Cheo lo que hizo fue que se llevó el tema para la casa y fue y cantó el tema igualito, con lo mismo que hizo Eddie Santiago, los mismos pregones, fue lo que metió Cheo Andújar. Ahí fue que arrancó Cheo Andújar. Pero lo de Eddie no fue el problema conmigo, fue el problema con la disquera. Sí, pero personalmente, o sea, cuando tú dices, mira, ya pegué, ya estoy pegado con estos artistas,
la receptividad del público. Normalmente el público dice, mira, no, pero ¿dónde está Eddie Santiago? ¿Dónde está este? ¿Dónde está el otro? Es como un comenzar de cero nuevamente? ¿Cómo es ese proceso? O sea, Bueno, fue difícil a la aceptación con la gente, buscar otro cantante, que la gente entendiera que hay otro cantante nuevo. no fue difícil porque ya Cheo Andújar estaba. Y ya Cheo Andújar le había agarrado bastante a los dos. ¿Ok? Pues Cheo venía de la Corporación Latina, si no me equivoco, o de la Sodia. Ok, la Cheo venía Sodia. de la Sodia, perdón, de la Sodia. Y no fue difícil, Benny, porque ya Cheo pues, había absorbido bastante de Eddie y de Willy. Y el cambio no fue tan drástico, porque Cheo entró rápido y ese disco, Cheo lo grabó solo, porque no había más nadie. El cambio no fue tan drástico porque ya Cheo había absorbido bastante de Eddie y Willy. Y ahí, entonces, en cuanto a las presentaciones, sí, porque la gente, pues, cuando nos íbamos a presentar, como el disco, fue un disco Claro. de 7 temas, el disco donde está Eddie, Santiago y Willy, y los 7 temas se pegaron. Entonces, pero la gente poco a poco fue aclimatándose, Sí, asimilando lo que estaba pasando hasta que la cosa corrió suave. Eh, en Chaney hay dos cosas. Una de las agrupaciones pioneras de la salsa romántica es el conjunto Chaney. Al mismo tiempo, se puede decir que eres padrino de dos cantantes que tuvieron una gran influencia en la salsa romántica. Ahora bien, ¿qué es lo más difícil de liderar una orquesta? Normalmente siempre en las orquestas de salsa el pianista es el director. O sea, son pocos los percusionistas que son directores. Bueno, está Willy Rosario, está usted, Roberto Roena, pero siempre la dirección la tiene los pianistas. Exactamente. ¿Qué es lo más difícil de ser un director de una orquesta? Bueno, lo más difícil de ser director de orquesta es bregar con 11, 12 músicos. Eso es lo más difícil. Porque todo el mundo tiene una mentalidad distinta. Entonces, eso es una cosa que uno tiene que poco a poco ir asimilando, ir acostumbrándose. Porque a la hora de pagar, a la hora de poner los uniformes, a la hora de ensayar, pues todo eso es un proceso. Pero yo te diría que lo más difícil es tú aclimatarte a bregar con un grupo grande. Cómo tú vas a tener el control de esas personas y que sigan tus instrucciones. Sí, eso está Es cabrón. bastante complicado. Sobre todo porque hay dos trabajos, el director debajo de la orquesta Ujú. y el director en la tarima. O sea, que es como que Exactamente. también es una doble carga emocional y de trabajo. Fíjate, y ahorita dijiste algo ahí, y eso me lo comentó Roberto Roena una vez, que Roberto Roena me decía, ¿sabes cómo hablaba? Entonces, él una vez me dice, mira, Nicolás, yo te admiro a ti, yo te admiro porque tú eres bongosor igual que yo, y eres director de orquesta. Y todo el mundo se cree que un bongocero o un timbalero o un conguero no puede ser director de orquesta, y tú y yo rompimos el patrón. Eso me lo dijo una vez Roberto Roena. Pues yo era admirador de Roberto Roena. Yo aprendí a tocar bongo y campana viendo a Roberto Roena en el show de mediodía que transmitía Telemundo de lunes a viernes. Cuando él estaba con el Gran Combo, ahí fue que yo aprendí a tocar bien. Yo no cogí clase. Yo aprendí tocando bongo viendo a Roberto Roena en televisión todos los días. Porque yo era baterista, me gustaba mucho el rock, era fanático de Chicago, de Bruce Tantilla, de los Jackson, de toda esa gente. Y cuando yo vi a Roberto Roena en televisión, ven, y pues yo, espérate, ese instrumento que interesante está. Y me presentaba a ver a Roberto Roena. Yo llegaba de la escuela a almorzar, para después volver para la escuela, y yo me sentaba a ver a Roberto Roena tocar su instrumento, ese bongo. Y me interesó tanto el instrumento que le dije a mi mamá, que en paz descanse, mira, mami, voy a meterme a repartir periódicos. Yo fui porteador del periódico El Mundo, hace muchos años atrás. Y con ese trabajito de repartir periódicos fue que yo me compré mi primer bongo a Ismael Timba, que en paz descanse también, que hacía unos instrumentos preciosos. Y fui a un Ismael, le compré el bongo y la campana, y empecé en mi casa, ven así, viendo a Roberto Roena, y ahí poco a poco aprendí. Sí, interesante que dentro de la percusión, obviamente que la tumbadora es un instrumento importante, el timbal también, pero ellos son más acompañantes. Sí, Sin embargo, el exactamente. bongo tiene una particularidad que es que acompaña, pero al mismo tiempo va teniendo como que una conversación que no puede chocar con el cantante, que tiene sus espacios. ¿Cómo tú ves el bongo desde la salsa? Ok, el bongo, pero hay muchos percusionistas que son buenísimos,
son bravísimos, son bravos de verdad. Pero el bongo es un instrumento que se hizo para acompañar. O sea, el bongo no es un instrumento pero entonces a veces veo muchos bongoceros por ahí con una rapidez. No, el Sí, con bongo todos los es- rudimentos. el bongo es un instrumento que se hizo para tú acompañar y, como dijiste ahorita, repartir donde hay que repartir. Eso es lo peculiar de ese instrumento. Es un instrumento para tú acompañar y repartir cuando el número lo pida. Sí, cuando la canción, cuando la Exactamente, canción lo lo pide exactamente. y que no choque con el cantante. Exactamente. Ni con el timbal, si hay timbal, ni con la conga tampoco. Claro, claro. Conversaba sobre Roberto Roena. ¿Qué anécdotas tuviste Oh. con Roberto Roena? Mira, con Roberto tuve muchísimas. Es que tuve muchas. Una vez, pues Roberto, o sea, Roberto era una persona que era muy humilde. Igual que eso, como soy yo, así, igualito, humilde. No le gustaba que lo idolatraran mucho, no le gustaba. Y un par de veces salí con él. Una vez fuimos a un club que se llamaba lo que era San Juan Chato, en la RUB, ahí en la Chaldón. Y llega este señor y Roberto ya estaba en el swing. Y nos estamos así y el tipo llega, el tipo era médico. El tipo llegó. Y cuando vio a Roberto Roena, ¡Roberto Roena! Pero gritado. Y Roberto miró así, miró para todos lados. Y se quedó, él hacía esto. Que era Muy expresivo. peculiar ya llegó. Hablaba malo, pero este murmullo. Y el tipo siguió, Roberto Roena, esa gran gloria. Y Roberto Roena me miraba y hacía. Hacía así, él se hacía así en la calva. Y yo riéndome. Y este tipo, ay, Dios mío. Roberto Roena, lo máximo de la Fania, lo máximo. Y siguió idolatrando y alabando a Roberto. Y Roberto no aguantó más. Esta es una de las muchas anécdotas que tengo Seguro. de Roberto, no son muchas. Te voy a contar esta porque es un chiste. Mira. Te voy a decir algo. Y yo riéndome, yo me reía. ¿Qué es lo que tú eres? Y el tipo, no, yo soy médico. Ah, sí. ¿Tú eres médico? Sí. Ok. Y Roberto le dice, ¿cuántas operaciones tuviste tú en el día de hoy? ¿Cuántas personas tú has operado? ¿De qué las operaste? Y Roberto empezó a hacerle preguntas del trabajo de él. Yeah. Y el tipo dice, no, pero ven acá, Roberto. Pero no, Sacho, yo vine aquí a darme unos tragos y tú me estás hablando de trabajo. Yo no vine aquí a hablar de trabajo. Pues entonces, déjame tranquilo y no me estés hablando y no me estés idolatrando tanto. Déjame tranquilo que yo estoy aquí con Nicolás Viva dando unos tragos. Así que no moleste más, déjame tranquilo. Y, no, Robert, perdona, no era para tanto, no, ya está bueno, ya. Ese era Roberto. Ahí paró el tipo, lo paró porque le bajó como tío. Porque Roberto era así. Roberto era de los tipos que él llegaba a los sitios y no le gustaba. Roberto era de los tipos que se sentaba solo. Se iba por una esquinita solo. En muchos otros sitios que yo iba, y yo lo veía solo en una esquina. Porque Roberto era así, era un tipo bien humilde, sencillo y algo muy peculiar. Que él me decía, una vez en Cataño, me puso un disco. Cuando él se fue de la Fania, de International, lo firmaron unos venezolanos. Un disco que él hizo con unos venezolanos. Donde está ¿cómo te hago entender? El que yo creo que Con TH Records, no estoy no, seguro. era un sello de Venezuela. Y estaba ese tema que cantaba Temporoman. Y él me vente para que escuche lo nuevo. Y me puso que tenía un Bonneville blanco, un Pontiac, y me puso el disco completo. Y al otro día me dice, eso fue en San Juan Chato. Y me dice, ¿qué tú vas a hacer mañana? Era sábado. Y yo, no, yo no sé nada. Dale mañana para la fiesta para toda de Cataño, que voy a estar en Cataño mañana. Y yo fui a Cataño, llegué a Cataño, me paré un kiosquito no tan lejos de la tarima, me puse a hablar con un papote que fue uno de mis ex suegros. Y él, yo no sé cómo rayo él me vio de lejos. Y se paró.
Y ahí anda Nicolás Viva, director del conjunto, damos el conjunto Chaney. Que suba la tarima, Nicolás, ven para acá. Pero yo me hice loco. Seguí hablando con mi ex suegro. Y él siguió. Nicolás Viva, te estoy esperando. No marcó el tema, no lo marcó. Y yo hice, hasta que el suegro mío me dice, mira, te está llamando, vas a tener que ir. Y me fui, me por la tarima. Nicolás, dice, él tocaba el frente, él ya se iba para el frente. Y el frontal, el director, ¿no? Y tocaba y bailaba con los muchachos al frente. Y yo le dije, pero Robert, siéntate ahí. Y creo que el tema era mi desengaño. No. Clase de palo. Mi desengaño, o era mi desengaño o trago amargo, uno de esos dos. Entonces yo le dije, chévere, cuando venga la campana te vas para el frente. Yo voy a dirigir acá atrás. Y yo le dije, no. Yo acepté una invitación. Voy a tocar el tema, pues yo me quedo aquí. Allá, ese es tu lugar, ese no es el mío. Le dije yo, pues está bien. Pues así mismo fue. Se fue para frente a hacer coro y terminó el tema. Pero él no tocó el tema, él no marcó el tema hasta que yo me subí a la tarima. Mira. O sea que la invitación que él me hizo fue seria, el día antes. Y yo fui y él no marcó el tema hasta que yo me trepé. Él me decía, el único, Tempolomar me dice, ven acá, tú tienes un truco. Y yo, no, ningún truco. Y yo le digo, Tempo, ¿por qué tú dices eso? No, porque es que aquí Roberto Ronald no permite que nadie toque su instrumento. Él no trepa a nadie. Al único bongocero que él trepa es a ti. Mira si ese negrito te quiere. Y así mismo era. Qué duro. Sí, porque cuando Roberto Ronald no iba, el que tocaba bongo era Tempolomar, que era un percusionista bien bravo. Pero dijo, aquí no se trepa a nadie, Nicolás. A veces me contaba Tempolomar que en Nueva York hacían filas los bongoceros, el Apolo pegado, y los bongoceros hacían filas en las escaleras para treparse, y él no soltaba el instrumento. Pero a ti te lo suelta. Igual que cuando, antes de que cerraran el San Juan Cható, no, mentira, antes de que cerraran Latin Roots, Okay. en el viejo San Juan, él fue, antes de que lo cerraran, por segunda vez, él fue al baile. Afuera, meta, ya fue hasta Roberto, y yo salí, se puso a hablar con el hombre, y lo mismo que yo hacía, lo mismo que él hacía, él lo hacía conmigo. O sea, él llegaba a un party y yo le decía, Roberto, y se trepaba y tocaba. Entre Pero después no hacía con todo el bongoceros se entienden. Sí, no. Yo tocaba con Roberto y él tocaba con Chaney. Para que tú veas cómo Qué era la duro. cosa. Había esa química bien linda entre ellos, aparte de que él sabía que él era mi ídolo. Qué duro, qué duro. Sí, yo creo que de bongoceros, hablar de bongoceros aquí en Puerto Rico, la lista es larga. Tony Carrillo, por ejemplo. Y son muchísimos, muy buenos. Clase bongocero. No, bueno, son buenos. De la época de antes, vamos a hablar de Chucky López, vamos a hablar de Papi Fuente, Papi Fuentes, claro. ¿ok? Johnny Rodríguez. Johnny Rodríguez, que para descanse, que solo era un bravo. Michel Lavoy, que tocaba con el Gran Combo. Baby Serrano, que tocaba con el Gran Combo. Digi Bastar, que está ahora, que es otro bongocero de los bravos también. Hay muchos bongoceros por ahí que son Carlitos Allende, que tocan en Nueva York. Pero Johnny Kenton, el hermano de Freddy Kenton, que tocó con Perico, ¿verdad? Pero que son muy buenos, excelentes. Aquí está Carrasco, está Ricardo Currá, pero son muchos los bongoceros, son muchos. ¿Cómo vivía o cómo se veía más bien la salsa en los 80 en Puerto Rico? ¿Cuál es la diferencia de ese momento a cómo se vive la salsa hoy en día? Bueno, la diferencia es muy grande, porque para los 80 y los 90 yo no paraba de tocar aquí. Ya eso no existe. ¿Cómo te explico? Porque en los 80 y los 90 había muchas fiestas, que todavía están, pero no es como antes. Las fiestas patronales eran 10 días, 12 días. Ahora no. Todavía existen unos festivales, pero antes, en aquella época, yo, por lo menos en el caso de Chaney, yo trabajaba mucho. Yo, gracias a Dios, en estos momentos, vivo más de los viajes que de lo que toco aquí. Aquí yo te puedo tocar en un año 7, 8, no más de 10 actividades. Todo lo demás es para afuera. Gracias a Dios, y que no todo el mundo tiene esa oportunidad. Esa oportunidad. Sí.
pero gracias a Dios Chaney la tiene. Pero la diferencia es grande porque son épocas diferentes y aparte de que tú dijiste algo ahorita, que cuando yo me pegué con la salsa romántica, estaba el merengue a palo limpio. Sí, señor. Pero cuando te digo que era Johnny Bravo, a palo limpio que los traía todos. Los Kenton, Ujú. Wilfrido, Wilfrido, Johnny Ventura, Sergio Vargas, Johnny los hijos de Ventura, Rey. todo el mundo. No, es que eran muchos. Y había un bombardeo bien grande de merengue y aún así la salsa logró sobrevivir. Entonces, la salsa romántica vino al rescate de la salsa dura. Exactamente, cuando se metió la salsa romántica, cuando yo entré también merengue bien metido, pero poco a poco, fíjate, acuérdate que vino Chaney, Noche Caliente en Nueva York, Frankie Ruiz, Sayodi Santiago, Sí. Tomo Limencia, hasta el Gran Combo, todo el mundo empezó a grabar salsa romántica, o sea, fue un boom bien grande. Yo entrevisté a Pedro Arroyo y le cayeron los chinches, pero le cayó lluvia de chinche. Porque él afirmaba que la salsa romántica fue con Chaney. Ujú. Mucha gente, no, bueno, que no fue así, que fue la mensidad, que patatín, patatán. ¿Dónde tú pones el inicio de la salsa romántica? Bueno, yo vi, esa entrevista yo la vi. Y bueno, cuando, para la salsa romántica, realmente Pedro tiene razón en lo que está diciendo. Porque por ahí hay otras personas, no voy a mencionar nombres, que se adjudican que ellos empezaron la salsa romántica y no fue así. La salsa romántica la empezó el conjunto Chaney, como dijo Pedro Arroyo, con el señor Charly Muñiz, que te dijo ahorita el Colorado, y el arreglista por excelencia, Tommy Villalini, que la arreglaba a todo el mundo. ¿Ok? Y en Nueva York, Noche Caliente, con Luis Ramírez y Rey de la Paz. Pero el boom grande fue Chaney, ahí que la cosa arrancó bien dura. ¿Qué significa Chaney? Bueno, Chaney, fíjate, Chaney, ¿cómo te explico? Ven, mira, ese nombre no se lo puse yo. Ese nombre cuando Jerry Rivera y yo empezamos juntos en el negocio. Yo le dije a Jerry, ¿por qué tu nombre al grupo? Ya que vamos a hacernos socios. Ah, pero yo lo busco. Dice, Jerry fue a la enciclopedia y empezó a buscar. Y encontró Chaney. Entonces me dice, mira, encontré un nombre, Chaney. Y yo le dije, bueno, suena bonito. Chaney es el dios del sol de los indios aztecas de México. Qué duro. Eso es Chaney. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú lo buscas en la enciclopedia es con S, no con C. Pero como yo era tan fanático del grupo Chicago, como te dije, y yo veía esa carátula de Chicago, hasta linda, Chicago, sí, y yo veía esa CH bien brava, yo me metí en la mente, le dije, Jerry, ven acá. El nombre está lindo, suena bonito. Pues yo le cambiaría esa S por la C, que se vea más comercial, Chaney. Entonces me dijo, contra, tienes razón. Y ahí fue, el nombre lo buscó Jerry. El nombre que lo consiguió fue Jerry Rivera, fui yo. Y la S por la C fui yo quien la cambié. Wow. Esa relación de tuya con Jerry, con Gerardito, una familia definitivamente musical. ¿Cómo es esa relación desde lo musical y desde lo fraternal también? Y no, y sin contar el nene de Gabriel, que ya lo Ya, pasó el rolo a todos. por favor. Mira, no sé, nene está fuera de liga. Mira, muy versátil, muy talento nato. Jerry y yo nos conocimos desde jóvenes. Cuando teníamos 14 o 15 años, porque estudiábamos en la misma escuela, en la Papa Juan 23 en Bayamón. Y lo grabamos todos de esa misma escuela, pero parece que yo estaba más adelantado que ellos. Pero siempre nos criamos juntos, andábamos juntos, compartíamos juntos, salíamos juntos, nos íbamos por ahí a parizar juntos. Y hicimos una amistad bien chévere de jóvenes. Aparte de que Jerry, cuando él dio el brinco cuando él sale de Chaney, él salió a cantar con Latin Brass, Ok. de mi amigo Adolfo Legrand. Y estuvo en Latin Brass como un año. Y de ahí fue que pasó de los combos. Pero Jerry siempre ha sido parte de este grupo, porque nosotros comenzamos el grupo. Y yo le digo a Jerry, esto, aquello, lo otro, y siempre ha sido cooperador al 100% con el conjunto Chaney y Geraldito también. Y grabando coros. Y ha grabando participado. coros. En casi todos los discos que yo he hecho está Jerry rimando coros. Mira tú. En casi todo está él. Mira, un poco hablando de la actualidad de la salsa romántica, a mí hay algo que me preocupa. Ajá. Entiendo que hay una época, ¿verdad?, de la salsa romántica donde está Chaney, bueno, donde está ahí Santiago después de la salida de Chaney, donde está Willy González, donde está, que paz descanse,
Tito Roja, Tony Vega, Gilberto Santa Rosa, David Pavón, Patatín Batán, por ahí para allá. Pero no hay como a veces siento que hay una generación de relevo, pero a la misma vez como que no la hay. ¿Qué pasa en la salsa romántica de ahorita? ¿Qué necesita la salsa romántica para sacar nuevas figuras? Mira, antes tú sabías definir lo que era un hit. Ya eso no existe. Ya eso no lo hay en la radio, no, ya eso de hit, ya eso murió. Tú puedes escuchar un tema como el tema Amigo que yo grabé, que eso fue un hit desde los comienzos. 3 meses, 4 meses, eso se llamaba, eso era un hit. Hoy en día yo creo que ya no hay, para mí ya no hay hits. Ahora todo es, suena un ratito ¡pum! Y sale. Yo encuentro que hay salsa para buen rato y que la salsa romántica va a seguir ahí todo el tiempo. Y lo más importante de esto, Benny, es, porque ya nosotros estamos mayorcitos ya, ¿no? Los nuevos talentos, los que están saliendo por ahí. Yo tengo 2, para mí 2, que son buenísimos, que yo sé que van a llegar muy lejos, Carlito García y Wilito Otero. Duro. Para mí esos son 2 bravos de la película. Wilito porque canta muchísimo y el otro, tú sabes que tampoco se queda atrás. Arreglista, cantante, compositor de todo. Y yo creo que eso esa sangre nueva como la que tiene Chaney ahora mismo. Chaney tiene una nueva generación. El único viejo aquí soy yo, como me decía como decía Rayito. Ahí se puede ir todo el mundo, ahí el único viejo eres tú. Y cuando tú lo vas a tocar, pon a tocar a alguien y dirige. Pero el frente tiene que bregar porque ya es otra época. Sí, Ya es otra cosa. Entonces, gracias a estos muchachos nuevos que tengo ahora, a la nueva generación, que son Agustín Marrero, que es el veterano, lleva conmigo como 5 años, y los muchachos nuevos, Alejandro Sáez, Ricardo de Jesús, y ahora el nuevo integrante, Adrián, que es de Cali, es lo único, son un caleño. De Cali. Adrián, el nuevo integrante de Chaney, es de Cali, se llama Adrián. Y 3 boricuas. Pues esta nueva generación han despertado una emoción bien chévere en el público al que nosotros le tocamos, que son mayormente mujeres. Sí. O sea, porque son las que siguen mayormente a los grupos. Y hay que tener ese enfoque, ese agarre, para tú tener ese público ahí. Y Chaney tiene 48 años ya en el negocio. ¿Ok? De instituido. Y yo quisiera que tuviera. Por ahí pasan videos y pasan cosas. ¿Quiénes son los que cantan los temas que yo grabé hace más de 20 años atrás? Los chamaquitos, los nenes, las mujeres. O sea, y se llaman los temas de arriba a abajo, principalmente el público de Sudamérica. Colombiano, venezolano, panameño. Peruano. Se cantan los temas de arriba a abajo. Yo he visto nenes. Yo tengo un tema que dice que es un himno. Cantaré todas las tardes antes de ocultarse el sol. Yo he visto videos en barrios. Niños, Los niños, 6, 7 años. niños cantando eso. O sea, que es impresionante. Sí, Porque eso se grabó hace muchos años. Sí, a mí me preocupa eso. Sí. A mí me preocupa que no se estén construyendo nuevas leyendas. No. Ahora mismo, los únicos, como en cuanto al tema que me tocaste, nuevas leyendas, los únicos que yo, como te dije ya mismo, los veo que están fuertes, como 2 buenos muchachos, que son bien sanos los 2, Wilito y Carlito. Esa relación con Colombia, con Venezuela, con países que adoptaron la salsa, sí, por siempre. Uh-huh. ¿Cómo es la relación con Colombia y cómo vive la salsa colombiano desde la mirada de un boricua? Bueno, lo primero es que lo bueno que tienen ellos es que son fanáticos. O sea, olvídate de lo que te digan. Fanáticos. Y son personas que el boricua tiende a escuchar. Pero cuando tú le preguntas quién es el compositor, quién es el arreglista, en qué estudio se grabó, no te saben decir eso. Y el público de Sudamérica, especialmente los colombianos, sí. Porque ellos no solamente escuchan, ellos no solamente escuchan la música, sino que también la estudian. Ellos leen, se instruyen y te dicen,
maestro, usted me puede cantar el tema aquel que usted grabó en tal año, que lo arregló fulano, que lo cantó. Y yo, ¿saben información que yo no sé? O que no conozco, o que se me ha olvidado. Y no se quedó impresionado, wow. Son muy estudiosos. Esa es la diferencia de que no solamente escuchan, sino que también leen. Sí, definitivamente que en los países de Sudamérica la salsa forma parte de la cotidianidad. Venezuela, como te lo comentaba antes Sí, de comenzar el programa, primero aprenden a bailar que a caminar. Exactamente. Es una cosa increíble. Ahora bien, tenemos dos polos grandes de la salsa, que es Puerto Rico, 80, 90, y al mismo tiempo estaba la ciudad de Nueva York, Ok. donde también estaban pasando una pila de cosas importantísimas. ¿Existía alguna rivalidad como que entre ciudades de quién hace la salsa más cabrona o la salsa nos pertenece a nosotros, no es de Nueva York, es acá de Puerto Rico? ¿Había ese rush? No, fíjate, yo nunca digo, te puedo decir, Benny, que en los 48 años que yo llevo en este negocio, nunca he visto esa rivalidad. No, no. Inclusive, Luis Ramírez tenía un truco bien bravo con Noche Caliente, con Rey de la Paz. Ahí grabó también Tito Allen. Tito Allen. Meñique también grabó con Noche Caliente. Y no había rivalidad ninguna, o sea, porque acuérdate que o sea, ahora yo tengo un festival de salsa en marzo 14 en Panamá. Vive la salsa. Está la zona ponceña, está la Puerto Rican Power, está este servidor conjunto Chaney, está Isidro Infante, pero que yo no veo que haya... De que haya habido esa rivalidad. No, porque cada cual tiene su estilo. O sea, yo no me trepo en una tarima a competir con nadie. Yo me trepo en una tarima a tocar lo mío. Claro. Y aquel que arree por allá. Que si te vamos a una tarima a competir con fulano, que si la voy a poner dura, que no. Eso para mí, yo lo sé así. Yo me trepo en una tarima a tocar mi música. Y para la gente. Para la gente, ya está. Mi estilo. ¿Ves? Ahora que volvió Eddie Santiago, hay posibilidades, no sé, en un aniversario o una gira o una grabación de que grabe Willy González y Eddie Santiago con Chaney nuevamente. Bueno, te voy a decir, ahora yo estaba en Cali grabando el tema nuevo que sale ahora en marzo. Te fuiste, así se llama el tema. El compositor, que es lo que se llama, Iván, no estoy seguro, que es de Villavicencio, es de Bogotá. El arreglo lo hizo Ramón Sánchez. Ok. Entonces, cuando estábamos grabando allá en Cali, yo hablé con Eddie me había llamado y estuvimos hablando un ratito. Eso antes de que hiciera el baile, antes de su inauguración. Y él estaba hablando con mi representante, con Lady Julia Lozada Patillo, que es la que me representa, mi manager. Y él le dijo a ella, y después me lo dijo a mí. De hecho, me dice, estoy loco por verte. Hablé con Jerry, pues Jerry, ¿sabes? En el party que hicieron. Y estoy loco por verte para darte un abrazo y vamos a ver si hacemos algo juntos. Vamos a ver qué pasa. Con Eddie Santiago, ya. Él hizo, hablamos, nos hizo el acercamiento y si se da, bienvenido sea. Seguro que sí. ¿Y con Willy? También. Yo no tengo problema con ninguno de los dos. Yo estoy bien claro con ellos dos. O sea, que si se da algo, pues, que sea bienvenido. La verdad no me gusta entrar en aguas turbias, pero ¿cómo bregaste, cómo viste esa querella entre Willy González y Eddie Santiago, siendo tú, coño, como que el padrino o el padre de Mira, ellos dos? Esa rivalidad de ellos dos, eso viene, que yo no entro en ese, no quiero entrar mucho en ese truco, pero eso viene de una vez, de un Día Nacional de la Salsa, me acuerdo, que era Chaney, con los cantantes que estaban, y invitado era Eddie Santiago y Willy González. Eddie y Willy, acuérdate que ellos grababan bajo el sello Musical Production. Ok. Y habían hecho un número juntos que pegó bastante duro ellos dos a dúo. Entonces, pues Gunda Merced me llama, ensayamos en el estudio de Gunda y montamos el tema, que era trombones, él lo transporta a trompeta y lo montamos con trompeta, ese tema que estaba pegado en esos momentos de MP con ellos dos, para tocarlo en ese festival. Y Eddie, yo hice mi presentación, vino dentro de Eddie Santiago,
y cantó un par de, Desesperado, Qué maravilla fue sentirte, de los éxitos que él hizo. Entonces, cuando venía Willy González, que iba a entrar Willy González, que iba a cantar un tema conmigo y después iba a hacer el tema con Eddie Santiago, no sé qué fue lo que pasó realmente, Benny, que cuando venía a la entrada de Willy, Eddie se bajó de la tarima. Y ahí hubo como un charco, como Silencio. sí, un silencio. Ese, viene el búho loco, Pedro Arroyo, que en paz descanse. Y yo, ¿qué pasó, Nicolás? ¿Qué pasó aquí? Porque se quedó como un charco, una laguna, un océano. Y no está Eddie. Y ya se habían trepado, porque se habían trepado Bunda con un par de trombones para tocar lo de Willy. Y el tema ese que te dije, que yo habían grabado juntos. Y todo el mundo se quedó pasmado en la tarima. Entonces tuvimos que bajar a todos esos músicos que habían subido, se bajaron y los míos se quedaron y se tuvimos que seguir tocando lo del conjunto Chaney. Porque Santiago, pues, él se bajó, supuestamente me dicen que se sentía mal y se bajó y se tuvo que ir porque no se sentía bien. Y Willy se quedó sin cantar. Ahí está el inicio. Willy se quedó, Willy no pudo hacer la presentación de él, no la pudo hacer. Y de ahí, para mí que desde ese día es que viene esa rivalidad entre ellos dos. Ya. Sí. Sí, yo creo que, bueno, entiendo por varias aclaraciones que han hecho, pues que bueno, que han sanado un poco no te preocupes por eso. Han sanado un poco esas heridas. Yo creo que lo más importante es que la música prevalezca, que es lo más importante definitivamente. Yo creo que tanto Willy como Santiago son figuras importantes y de la mano de ti, pues la salsa romántica se conoce es por Chaney y por el trabajo que tú has hecho y eso hay que reconocerlo de aquí a Pekín. Sí, exactamente, Benny. Yo te diría, los dos son mis amigos, yo los quiero y los aprecio muchísimo. Y nos hablamos porque nos conversamos. Y cada cual tiene su talento. Y yo sé que ellos, pues, en algún momento, pues, me imagino yo que resolverán ese asunto que ellos tienen. Pero como quiera que sean, son mis amigos. El cantante nuevo colombiano. Ajá. ¿Por qué un cantante colombiano y no un cantante boricua? Lo que pasa es que ya tenemos esa distinción de 3 boricuas y un colombiano. Como yo me paso mucho allá. Entonces, el que estaba era colombiano también. Entonces, pero cuando pasó lo que pasó ahora, que el colombiano decidió irse para Europa, pues entonces la oficina, la administración de Chaney, pues decidimos buscar un sustituto que fuera colombiano, no puertorriqueño. Para seguir con la misma química, 3 boricuas y un colombiano. Yo creo que Tito Gómez fue como que el que abrió Sí. esa relación Sí. de cantar con él. Pedro Arroyo Sí, también estuvo tocando en Colombia con mucho Guayacán. tiempo. Tito Gómez, yo soy borincareño, ese Tito Gómez, que ese era mi hermano. Y Pedro Arroyo, que estuvo en Guayacán, Wichi Camacho, Luis Camacho. también sí, señor. estuvo en Guayacán. O sea, son muchos. ¿Quién es tu top 5 de salseros románticos? Sin orden de que el primero es mejor que el segundo. Tus 5, que tú digas, mira, estos 5 cantantes para mí jugaron un papel importante dentro de la salsa romántica. Bueno, mi top 5. Vamos a empezar por el primero, Eddie Santiago. Tito Nieves, Johnny Rivera, Wichi Camacho. Y yo te diría que de los viejitos así, pues, Tito, que han cantado románticos y de todo, Tito Gómez, Tito Allen. Ese sería más o menos. Ese es el set. Pero Arroyo, no, es que son muchos que son buenos. Mira, le comento aquí Frankie Ruiz. Franklin Ruiz, Oh. claro. Aquí he entrevistado, bueno, a Pedro Arroyo, Pedro Brul, recientemente a Maelo. Y Aunque siempre- ese es otro de mis favoritos. Maelo. eso, son caballetes. Sí. Y siempre le comento como que siempre recuerdo a la combinación perfecta, Ujú. ¿verdad? Con Rafi Mercado, cuando Ok. hizo esa canción de la combinación perfecta, que estaban todos los caballos montados en tarima. ¿Cuándo van a sacar un tema donde esté Pedro Arroyo, donde esté Chaney, donde esté Pedro Brul, donde estén las leyendas de la salsa romántica? ¿No sería interesante hacer un tema así? Fíjate, ese día es buena. Y el día que alguien decida hacerlo, pues yo estoy
dispuesto a hacerlo, porque me ha dado tremenda sugerencia. Muy buena Sí. idea, muy buena idea. ¿Tú sabes quién era uno que también era un bravo? Y ella ahora mismo es una falta en este negocio increíble, que era otro Jenny Masucci, de Rafi Mercado. Que también ese negrito era bravo, bravo, bravo de verdad. Y mi amigo del alma. ¿Dónde lo pones en el proceso después de que el merengue arropó toda la salsa? Rafi Mercado cargó con la salsa sí. como para reconstruirla. Inclusive creo que ese proyecto, La Combinación Perfecta, Sí, sí. fue un plus. ¿Dónde pones a Rafi Mercado en la historia? Yo te diría que para mí es, el número uno de los empresarios en todo Estados Unidos que bregó con Celia, con todos ellos. Para mí, Rafi Mercado era el número uno. ¿Qué le hace falta a la industria de la salsa actualmente para retomar otra vez ese número uno que ocupamos por mucho tiempo? Un empresario como Rafi Mercado, definitivamente. Como Rafi Mercado, Rafi era bravo de verdad. Un tipo serio, humilde, mi amigo del alma. No, hace falta un empresario como Rafi Mercado que ponga el negocio como lo tenía él derechito. ¿Y no crees que la radio también debería de cambiar la mentalidad y entender que si la radio también quiere vivir por muchos, bueno, la radio siempre va a estar, pero creo que la radio en este papel de retomar la salsa juega un papel importante, porque normalmente escuchamos la radio, escuchamos temas de toda la vida, pero no escuchamos quizás cantantes nuevos. ¿Crees que la radio necesita también como que entender el nuevo mercado de la salsa y mete mano para eso? La radio debe poner de su parte porque acuérdate que ya no están solos. Ahora están las redes sociales. Está Dicetti, está Spotify, muchas cosas. Ya la radio no está sola. Hay muchos artistas que prácticamente hacen grabaciones nuevas y lo que hacen es que las distribuyen a través de las redes. Ya no usan la radio. O usan las radios estas de internet. Que son muchos los que están por ahí. Y DJ, hay muchos DJ por ahí que están que se pasan metidos en las redes y están tiempo y tiempo dándole a eso. Y ya la radio tiene que ponerse, yo creo que tiene que haber un cambio, como tú dices, para que la cosa camine mejor, porque tienen que entender que ya no están solo como hacen 10 o 15 o 20 años atrás. Y que forman parte de la industria. Si ganamos, ganamos todo. Exactamente. Y tienen que tener mucha precaución con lo que tocan. Porque a veces yo oigo grabaciones chéveres, pero a veces oigo unas que no están en nada. ¿Tú crees que el reggaetón en Puerto Rico desplazó a la salsa? No. Yo le tengo mi respeto a todos los reggaetoneros, a todos. Pero no creo, no. La salsa sigue siendo salsa donde quiera que tú la pongas. Mira, para ir cerrando, y agradecido por esta conversación, Gracias a ti. ¿qué recuerdo tienes de Venezuela? Muchachos, muchísimos recuerdos bonitos. Cuando fui la primera vez que fui con Eddie Santiago y fui con Willy González, que me llevó Valbuena, que fui con el Canal 8, Mira el tú. canal del gobierno. Mira tú. Sí, no, unos recuerdos bravos, porque yo te diría que Venezuela fue el primer país en Latinoamérica que le abrió las puertas a Chanel. Cuando yo entré con Eddie Santiago y Willy González en Venezuela, Venezuela fue la primera plaza que me abrió las puertas. Tengo mucho que agradecerle a Venezuela. Y estuviste, bueno, últimamente. Hace año y medio estuve por allá, sí, exactamente. Y estamos en conversaciones porque, ¿sabes? Estamos ahí a ver qué pasa. Pero le debo mucho a Venezuela, ¿sabes? Porque fue el primer país que me abrió las puertas. Imagínate, mira, que bueno, yo creo que la relación entre Puerto Rico y Venezuela tiene años. Sí, señor, sí. Tiene años. Y tengo muchas amistades en Venezuela, muchas amistades que quiero y amo un montón. Y es una gran plaza, porque Venezuela es una gran plaza. Y yo te digo la verdad, yo fui a Venezuela, pero yo no salía de Venezuela. Según no salgo de Colombia, no salía de Venezuela. Fue el primer país el primer país que pegó a Chanel y le abrió las puertas fue Venezuela. Mira tú. Sabes que yo viví un tiempo en Argentina, Ajá. 2017, 19, y la salsa estaba entrando, bro. Ok. Y yo creo que uno de los países que va a dar un palo dentro de la salsa es Argentina. Ya hay un mercado increíble. No sé si ya has ido a Argentina. No hemos ido a Argentina. No hemos ido a Argentina. Eso está ahorita prendido en candela. Sí, yo estoy viendo que están en las redes que hay muchos salseros que están yendo para allá. Se está poniendo sabrosa la plaza. Y orquesta. Yo creo Sí, que sí. esa migración también de Sí. venezolanos a Argentina, de colombianos, de peruanos, porque en Perú también hay una salsa bien dura,
pero Argentina yo creo que el próximo país dentro de Sudamérica que va a ser una gran plaza, definitivamente va a ser Argentina. Argentina. Me he dado cuenta que se está abriendo una buena plaza en Argentina. Y eso es muy importante para el negocio. Mira, cerrando, Ajá. nueva música. Bueno, sí. Benny, ahora ya después de marzo 17, sale el nuevo tema de Chaney, que se llama, como te dije ahorita, Sí, te fuiste así. Ya se hizo el video, ya grabaron el video, el video lo hicieron la gente linda de Cali TV, mis panitas Hanyu y Junior Alco y los demás muchachos. El video ya lo están, creo que lo están editando. Eso sale como para marzo 17. ¿Ok? Eso es lo nuevo que viene de Chaney. Te fuiste así. Y aquí tenemos un par de cositas acá en Puerto Rico todavía. Y lo que te dije, ya en marzo 17, para marzo 12, no, perdón, marzo 12 ya salimos para Panamá. Y por ahí seguimos Colombia, Europa y otras cositas más que tenemos pendientes. Y para la gente, para que sigan las redes bien chéveres. Sí, dale. Conjunto Chaney Oficial, guión abajo, en Instagram. Conjunto Chaney Oficial, guión abajo. La página fanpage Conjunto Chaney Oficial, TikTok Nicolás Viva Conjunto Chaney Oficial. Y para contrataciones, con mi representante, Lady Juliel Lozada Patiño, vamos a ver si me acuerdo el número. Creo que es 57 316 o 317 278-7408. Repito, 57 316 o 317 278-7408. Con mi representante, mi manager, Lady Juliel Lozada Patiño, para contrataciones de Chaney en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Tiene una memoria cabrona. Mira, yo el teléfono de mi pareja, yo ni me lo sé todavía. Tengo 7 años casado. Mira, bueno, hemos llegado al final de este programa. La verdad que agradecido. Aquí grabamos en GW5 Studios, uno de los mejores estudios productores de contenido durísimo aquí en Puerto Rico. Este estudio, les recuerdo dejar un comentario, darle like. Gracias por todo el apoyo que le están dando al podcast esta tercera temporada. Seguimos trabajando con mucho respeto, con mucho amor por y para la salsa. Brother, Benny, gracias. encantado. Esta es tu sala. No, yo sé, papi, no, me gustó el sitio está chévere. Y gracias por la invitación. Y esperamos que nos sigamos viendo y sigamos compartiendo y hablando de música con lo importante de salsa. Vaya. Nos fuimos. ¡Zumba!